Mi hermana me dio un kit de ADN para burlarse, diciendo, quizás esto pruebe que no perteneces aquí. Pero cuando un abogado leyó los resultados frente a todos, su cruel broma se convirtió en la pesadilla que ella nunca vio venir. Me llamo Sofía y acabo de cumplir 28 años. Durante toda mi vida, mi hermana Valeria ha encontrado maneras de recordarme que yo era diferente. En mi fiesta de cumpleaños número 30, me entregó un kit de prueba de ADN con una sonrisa burlona. Quizás esto demuestre que no perteneces aquí, dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Siempre me sentí como una extraña en mi familia, pero nunca imaginé que su cruel broma descubriría un secreto que dejaría a todos sin palabras. Al crecer en la familia Reyes, siempre me sentí como la oveja negra. Mientras mis padres, Tomás y Leonor, y mi hermana Valeria, compartían un espeso cabello negro y tez olivácea, yo destacaba con mi cabello rojo fuego y mi piel pálida que se llenaba de pecas con el sol más suave. Estas diferencias físicas eran solo el comienzo de lo que me hacía sentir apartada de mi familia. Mi padre, Tomás, trabajaba como banquero de inversiones, lo que significaba que rara vez estaba en casa. Cuando estaba, su atención gravitaba naturalmente hacia Valeria. Mi madre, Leonor, una profesora de literatura de secundaria, tampoco intentaba ocultar su preferencia por mi hermana. Desde la edad más temprana que puedo recordar, siempre hubo una distinción sutil en cómo nos trataban. Valeria sacó puras notas excelentes otra vez, anunciaba mi madre con orgullo en la cena, sus ojos brillando de orgullo. Cuando era mi turno de mostrar mi boletín de notas con mayormente buenas y unas pocas excelentes, ella simplemente asentía y decía, podrías hacerlo mejor si te esforzaras como tu hermana. El favoritismo financiero era aún más aparente. Cuando Valeria necesitó un nuevo portátil para la escuela, consiguió el último modelo con todos los accesorios. Cuando yo necesité uno, recibí un modelo reacondicionado que a menudo se bloqueaba a mitad de una tarea. Estamos un poco ajustados este mes, era la explicación que siempre recibía. Las lecciones de música eran otra área donde la diferencia era marcada. Valeria prometía en el piano, así que mis padres contrataron al mejor instructor de la ciudad y finalmente le compraron un piano de media cola que ocupaba la mitad de nuestra sala de estar. Yo rogué por lecciones de guitarra durante 3 cumpleaños seguidos antes de que finalmente cedieran, encontrándome el instructor más barato que enseñaba en su garaje. Después de 6 meses, decidieron que no era una inversión que valiera la pena. Un recuerdo destaca dolorosamente claro. Yo tenía 12 años y Valeria 15. Estábamos en una reunión familiar donde parientes que apenas conocía me pellizcaban las mejillas y comentaban lo diferente que me veía del resto de la familia. Debe parecerse a algún pariente lejano, reía mi madre nerviosamente. Más tarde esa noche, escuché a mi tía Margarita preguntarle a mi madre en voz baja, ¿estás segura de que en el hospital no confundieron a las bebés? No se parece en nada a ninguno de ustedes. Mi madre siseó en respuesta, por supuesto que no. Qué cosa tan ridícula de decir. Pero la semilla de la duda había sido plantada en mi joven mente. Comencé a escudriñar fotos familiares, buscando a alguien que compartiera mis rasgos. No había nadie. Mientras mis padres canalizaban su energía y recursos en Valeria, yo buscaba refugio en el arte y los libros. Pasaba horas en mi habitación dibujando y pintando, creando mundos donde pertenecía. La biblioteca local se convirtió en mi santuario. Los bibliotecarios me conocían por mi nombre, apartando libros nuevos que pensaban que podría disfrutar. La única persona que parecía apreciar mis talentos artísticos era mi abuela, Sara, la madre de mi madre. A diferencia de mis padres, ella se sentaba pacientemente mientras le mostraba mis últimos bocetos. Incluso enmarcó una de mis acuarelas y la colgó prominentemente en su sala de estar. Tienes un don, Sofía, me decía, sus ojos arrugándose en las comisuras. Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. Cuando la abuela Sara visitaba, me sentía vista y valorada. Me traía materiales de arte y libros sobre pintores famosos. Me contaba historias sobre su propia madre, que también había sido artista. Estos momentos con ella eran preciosas islas de pertenencia en mi infancia por lo demás alienada. Valeria, quizás sintiendo mi conexión con la abuela Sara, encontraba formas de entrometerse en nuestro tiempo juntas. De repente desarrollaba un interés en el arte cuando la abuela visitaba, mostrándole sus bocetos mediocres y exigiendo atención. A medida que entramos en la adolescencia, los comentarios de Valeria sobre mi apariencia se volvieron más agudos y frecuentes.
¿Estás segura de que no fuiste adoptada?, preguntaba casualmente en la cena. ¿O quizás eres la hija del cartero? Siempre se reía después, haciéndolo parecer una broma, pero la intención de herir era clara. Valeria, es suficiente, decía mi padre a medias, sin reprenderla de verdad. Mi madre fruncía los labios, pero no decía nada. Su silencio, una aprobación tácita de la crueldad. Para cuando llegué a la secundaria, Cambiada al nacer o La intrusa se habían convertido en los apodos favoritos de Valeria para mí. Estas pullas se lanzaban con una sonrisa cuando nuestros padres estaban cerca, pero con veneno cuando estábamos solas. Empecé a preguntarme si había algo de verdad en sus burlas. ¿Había una razón por la que me sentía tan desconectada de mi familia? ¿Había una razón por la que mi madre nunca podía mirarme a los ojos cuando le preguntaba sobre mi primera infancia? Estas preguntas me atormentaron durante mi adolescencia, abriendo una brecha aún mayor entre mi familia y yo y hundiéndome más en mi mundo privado de arte e imaginación. Cuando llegó el momento de la universidad, tomé una decisión que no sorprendió a nadie en mi familia, pero que los decepcionó de todos modos. Mientras Valeria seguía el camino trazado para ella en una prestigiosa universidad estudiando pre-derecho, yo me matriculé en el instituto comunitario local para estudiar arte. Mis padres dejaron claros sus sentimientos. El arte no es una carrera, Sofía, dijo mi padre, sin levantar la vista de su periódico. Es un pasatiempo. Mi madre fue más directa. No vamos a pagar para que dibujes garabatos durante 4 años. Si esa es tu elección, estás por tu cuenta. Y así fue. Pedí préstamos estudiantiles y encontré un trabajo en el Café Grano de Luna, una peculiar cafetería cerca del campus. Trabajaba 30 horas a la semana mientras mantenía una carga completa de cursos. El agotamiento era real, pero por primera vez, estaba tomando mis propias decisiones. En el instituto comunitario, encontré a mi gente. Jessica, con su pelo morado y su colección de cámaras antiguas, se convirtió en mi primera amiga de verdad. Ella no veía mi arte como garabatos, sino como expresiones de una perspectiva única. Tienes una forma de capturar la emoción que nunca he visto antes, me dijo después de ver mi portafolio. Sus palabras fueron un bálsamo para mi espíritu después de años de desdén. Luego estaba Maya, una estudiante internacional de Japón que estudiaba diseño gráfico. Me introdujo a nuevas técnicas y perspectivas, empujándome a experimentar más allá de mi zona de confort. El arte no es solo habilidad, decía en su suave inglés acentuado. Es sobre coraje. El coraje de mostrar cómo ves el mundo. Con su aliento, comencé a desarrollar mi propio estilo. Me especialicé en retratos de técnica mixta que combinaban rasgos faciales realistas con fondos abstractos que representaban el mundo interior del sujeto. Mis profesores se dieron cuenta. Tienes una voz única, Sofía, me dijo el profesor Martínez después de clase un día. Sigue desarrollándola. Mientras tanto, Valeria prosperaba en la universidad. Cada cena familiar a la que lograba asistir se convertía en un escaparate de sus logros. Estaba en la revista de Derecho. Consiguió una prestigiosa pasantía. Estaba saliendo con el hijo de un senador estatal. ¿Y tú, Sofía?, preguntaba mi madre, su tono sugiriendo que ya sabía que la respuesta no estaría a la altura. Saqué una A en la revisión de mi portafolio, dije una vez, esperando algún reconocimiento. «Qué bien, querida», respondió antes de volverse hacia Valeria. Ahora, cuéntanos más sobre esa pasantía. Durante mi segundo año, conocí a Aarón en una exposición de arte del campus. Estudiaba arquitectura y había venido a la muestra por créditos extra. Se detuvo frente a una de mis piezas durante tanto tiempo que finalmente me acerqué a él. ¿Qué ves?, le pregunté, curiosa por su intensa concentración. Se volvió hacia mí, sus ojos azules serios. Soledad, pero también fuerza. Señaló el contraste entre el fondo oscuro y arremolinado y la luz que iluminaba el rostro del sujeto. Quienquiera que haya creado esto entiende lo que significa encontrar luz en la oscuridad. Cuando le dije que yo era el artista, su rostro se iluminó. Me encantaría saber más sobre tu proceso. Hablamos hasta que la galería cerró, luego continuamos con un café, y luego la cena. Aarón se convirtió en mi primer novio de verdad y, más importante, en mi mayor apoyo. Nunca cuestionó si el arte era un camino válido.
simplemente asumió que lo era y me animó a buscar oportunidades que de otro modo habría sido demasiado insegura para considerar. Deberías solicitar la beca Harrington, insistió cuando se abrió la convocatoria para estudiantes de tercer año. Tu trabajo es exactamente lo que están buscando. La beca financiaría un programa de estudios de verano en Florencia, Italia, e incluiría un estipendio para materiales. La competencia sería feroz. No creo estar lista, dudé. Nunca te sentirás lista, dijo Aaron suavemente. Aplica de todos modos. Trabajé en mi portafolio de solicitud durante semanas, quedándome hasta tarde después de los turnos en la cafetería, rehaciendo piezas hasta que me dolían los dedos. Cuando llegó el correo electrónico anunciando que había sido seleccionada, Aaron fue la primera persona a la que llamé. La respuesta de mis padres fue predecible. Italia, frunció el ceño mi madre. ¿No es eso caro? ¿Quién paga por esto? Incluso después de explicar que era una beca completa, parecía no estar convencida de su valor. Cuando Valeria fue aceptada en un programa de verano de Derecho en Oxford la semana siguiente, mis padres llevaron a la familia a un restaurante de 5 estrellas para celebrar. Mi verano en Florencia me transformó. Bajo el sol de la Toscana, rodeada de siglos de genio artístico, finalmente comencé a creer en mi propio potencial. Regresé para mi último año con una claridad de propósito que nunca antes había tenido. Me gradué con honores, y mi exposición de fin de carrera recibió elogios de la facultad y de los críticos de arte locales. Mi familia asistió a la ceremonia de graduación, pero se saltó la exposición. Tuvimos una cena breve en un restaurante de cadena italiano donde la conversación se centró en la próxima graduación de la Escuela de Derecho de Valeria y sus perspectivas laborales. Con mi título en mano, acepté un puesto en una pequeña firma de diseño. El pago no era impresionante, pero usaba mis habilidades creativas todos los días, diseñando logotipos, sitios web y materiales de marketing para empresas locales. Aparte, continué con mis proyectos de arte personales, exhibiéndolos ocasionalmente en galerías locales. Poco a poco, llegó el reconocimiento. Una revista de arte local presentó mi trabajo. Una pequeña galería me ofreció una exposición individual. Comencé a recibir encargos de retratos. Por primera vez, podía ver un futuro en el que podría mantenerme únicamente a través de mi arte. A lo largo de este viaje, Aaron se mantuvo firme. Ahora trabajando en una firma de arquitectura, entendía el equilibrio entre la pasión creativa y la necesidad práctica. Nos mudamos juntos después de la graduación, creando un hogar que nutría nuestras ambiciones. Estoy orgulloso de ti, me decía a menudo cuando menos lo esperaba. No mucha gente tiene el coraje de seguir su corazón como tú. Sus palabras contrastaban fuertemente con lo que escuchaba de mi familia. Incluso a medida que mi carrera ganaba terreno, consideraban mis actividades artísticas con escepticismo en el mejor de los casos, y con desdén en el peor. A sus ojos, siempre estaría tomando las decisiones equivocadas, siempre por debajo del estándar de oro de Valeria. Pero por primera vez en mi vida, estaba empezando a cuestionar si su estándar era uno que yo quisiera alcanzar. A medida que avanzaban mis 20, creé más distancia entre mi familia y yo. Aaron y yo encontramos un pequeño apartamento de una habitación en un distrito de las artes en el centro, a 25 kilómetros de la casa suburbana de mis padres, pero a mundos de distancia en atmósfera. Nuestras paredes estaban cubiertas de arte, tanto mío como piezas que habíamos coleccionado de artistas locales. Cada rincón reflejaba creatividad y elección personal en lugar de expectativas convencionales. Valeria, mientras tanto, se graduó de la Escuela de Derecho con honores y consiguió un puesto en una de las firmas más prestigiosas del estado. Compró un condominio de lujo en el distrito financiero y conducía un Mercedes que mi padre le ayudó a financiar. Desde fuera, su vida parecía impecable. Mi madre llamaba semanalmente, no para saber cómo estaba, sino para darme actualizaciones sobre los últimos logros de Valeria. Tu hermana acaba de ganar su primer caso importante, anunció durante una llamada. Los socios ya están hablando de acelerar su ascenso. Qué bien, respondí automáticamente. ¿Cuándo vas a considerar una carrera más estable, Sofía? Ese trabajo de diseño gráfico no puede pagar mucho, y esto del arte, bueno, no es exactamente fiable, ¿verdad? Estas conversaciones me dejaban emocionalmente agotada. No importaban mis logros, un nuevo cliente, una exposición exitosa, una reseña en una revista de arte regional, nada se comparaba con el éxito convencional de Valeria.
Comencé a filtrar las llamadas de mi madre, dejando que la mayoría fueran al buzón de voz. Puse excusas para faltar a las cenas familiares. Acción de Gracias y Navidad se convirtieron en ejercicios de resistencia, horas de comparaciones sutiles y descalificaciones de mis elecciones. El único miembro de la familia con el que me mantuve conectada fue la abuela Sara. Ahora, con casi 80 años, vivía sola en una pequeña casa llena de libros y recuerdos de sus viajes. La visitaba al menos 2 veces al mes, llevándole café y pasteles del café Grano de Luna. Durante una visita, mientras estábamos sentadas en su solarium mirando un nuevo libro de arte que le había traído, se puso inusualmente reflexiva. «Sabes, Sofía», dijo, su voz más suave de lo habitual. «Me recuerdas mucho a mi hermana Judith». «No sabía que tenías una hermana», dije, sorprendida. «Falleció joven, antes de que nacieras». Ella era la artista de la familia. Me dio una palmadita en la mano. Tenía tu espíritu también, decidida a forjar su propio camino, sin importar lo que pensaran los demás. Mientras la abuela Sara comenzaba a compartir más historias sobre mi tía abuela Judith, noté que seguía mirando una fotografía en particular en su estantería. Mostraba a mi madre de joven junto a mi padre. El rostro de mi madre se veía tenso. No era la expresión de una recién casada feliz. «¿Cuándo fue tomada?», pregunté, cogiendo el marco. La abuela Sara dudó. «Justo después de que se casaran. Fue un momento difícil para ellos». «¿Difícil cómo?». Cambió de tema rápidamente, preguntando sobre mi último proyecto de arte, pero su breve vacilación plantó una semilla de curiosidad. En mi siguiente visita, llevé viejos álbumes de fotos familiares que le había pedido prestados a mi madre con el pretexto de digitalizarlos para su conservación. La abuela Sara y yo los hojeamos juntas, compartiendo historias sobre varios parientes y ocasiones. «Aquí está tu madre embarazada de Valeria», dijo, señalando una foto de mi madre con una barriga muy prominente, sonriendo genuinamente mientras mi padre la abrazaba. Pasé varias páginas, buscando fotos similares de cuando mi madre estaba embarazada de mí. Extrañamente, no había ninguna. Había muchas fotos de mi madre sosteniéndome de recién nacida, pero ni una sola fotografía de ella embarazada. «Abuela, ¿hay alguna foto de mamá embarazada de mí?», pregunté casualmente. Ella frunció el ceño ligeramente. «A tu madre no le gustaba que le tomaran fotos. Probablemente no quería que la fotografiaran». La respuesta se sintió evasiva, especialmente considerando las múltiples fotos del embarazo de Valeria. Cuando le mencioné esta observación a Aarón esa noche, pareció pensativo. «Quizás simplemente tomaron menos fotos la segunda vez. Es común con los segundos hijos». «Quizás», concedí, «pero no hay ni una sola. Y cada vez que pregunto sobre mi nacimiento o mi primera infancia, mamá se pone rara y cambia de tema». Aarón dejó a un lado los planos de arquitectura que estaba revisando. «¿Qué estás pensando, Sofía?». «No lo sé», admití, «pero algo no se siente bien. Las bromas de Valeria sobre que soy adoptada o cambiada al nacer. ¿Y si hay algo de verdad en ellas? ¿Quieres preguntarles directamente a tus padres?». Negué con la cabeza. Nunca me darían una respuesta directa. Mi madre apenas puede mirarme a los ojos cuando pregunto algo de antes de que tuviera 3 o 4 años. «Entonces quizás es hora de que busques respuestas en otro lugar», sugirió Aarón suavemente. Durante las siguientes semanas, me encontré examinando fotos antiguas con nuevos ojos, buscando pistas que podría haber pasado por alto antes. También comencé a investigar mi propio certificado de nacimiento y mis primeros registros médicos, pero no encontré nada sospechoso. Entonces, la abuela Sara enfermó. Lo que comenzó como un chequeo de rutina condujo a un diagnóstico de cáncer de páncreas avanzado. Los médicos le dieron meses, no años. La visité tan a menudo como pude, a veces sentada en silencio junto a su cama de hospital mientras dormía, otras veces escuchando mientras compartía recuerdos y reflexiones. «Tengo algo para ti», me dijo durante una visita, su voz más débil que el día anterior. «En mi casa, en el baúl de cedro de mi habitación. Hay una caja con tu nombre. He querido dártela, pero», se interrumpió, su energía agotada. «La cogeré la próxima vez que visite tu casa», prometí, apretando su delgada mano. Pero no hubo una próxima vez.
La abuela Sara falleció 3 días después, llevándose consigo cualquier secreto que pudiera haber guardado. El funeral fue un asunto sombrío, con parientes que rara vez veía reunidos para presentar sus respetos. Valeria llegó tarde, haciendo un espectáculo de su dolor que se sentía más actuado que genuino. Apenas había visitado a la abuela Sara en sus últimos meses, siempre demasiado ocupada con la preparación de casos o eventos de networking. En la recepción posterior, mientras estaba sola junto a la ventana, Valeria se me acercó con una copa de vino en la mano. Pobre abuela Sara, suspiró. Al menos siempre te tuvo a ti para visitarla. Ustedes dos, las raras, tenían tanto en común. Era amable y genuina, respondí, negándome a morder el anzuelo. 2 cualidades que son raras en esta familia. La sonrisa de Valeria se tensó. Siempre tan dramática, Sofía. No es de extrañar que mamá y papá se preocupen por ti. ¿Se preocupan por mí? Eso es nuevo. Por supuesto que sí. Siempre te han tratado con un cuidado tan especial, enfatizó extrañamente las últimas palabras, haciendo concesiones por tus diferencias. ¿Qué se supone que significa eso? Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro. ¿Nunca te has preguntado por qué no encajas? ¿Por qué eres tan diferente del resto de nosotros? Quizás deberías preguntarles sobre eso alguna vez. Antes de que pudiera responder, se deslizó para unirse a un grupo de parientes, dejándome con una sensación fría en el estómago. Sus palabras resonaron en mi mente durante días, sumándose a mi creciente sospecha de que había algo sobre mi origen que mi familia no me estaba contando. Mi cumpleaños número 30 cayó un sábado a principios de octubre. Aarón había estado planeando una sorpresa durante semanas, dejando caer pistas sobre una celebración especial pero negándose a dar detalles. Cuando llegó el día, me vendó los ojos y me llevó a lo que resultó ser un salón privado en mi restaurante favorito del Distrito de las Artes. ¡Sorpresa!, exclamó un coro de voces mientras me quitaba la venda. Unas 20 personas estaban reunidas alrededor de una larga mesa decorada con flores de otoño y velas. Jessica y Maya estaban allí, junto con otros amigos de la universidad y del trabajo. Mi mentor de arte, el profesor Martínez, incluso había hecho el viaje desde su casa de retiro a 2 horas de distancia. Chicos, suspiré, asimilando la escena. Esto es increíble. Aarón sonrió a mi lado. Te mereces que te celebren, dijo, besándome la mejilla. La noche fue perfecta. Comimos comida increíble, bebimos buen vino y compartimos historias y risas. Para el postre, Aarón había encargado un pastel decorado para parecerse a una de mis pinturas más exitosas. Estaba abriendo los regalos cuando la puerta del restaurante se abrió de nuevo. Mi corazón se hundió al ver entrar a mis padres, seguidos por Valeria. No los había invitado. Rara vez mostraban interés en celebrar mis hitos. Aarón pareció igualmente sorprendido. Espero no interrumpir, dijo mi madre, su tono sugiriendo que realmente no le importaba si lo hacían. Valeria pensó que deberíamos venir a desearte un feliz cumpleaños. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Mis amigos, conscientes de mi complicada relación con mi familia, intercambiaron miradas incómodas. Claro que no, mentí, forzando una sonrisa. Gracias por venir. Mi padre me entregó un sobre que contenía una tarjeta de regalo para una tienda departamental y una tarjeta de cumpleaños genérica que ambos habían firmado. Mi madre me dio un abrazo impersonal que apenas hizo contacto. Luego, Valeria se adelantó, sosteniendo una gran bolsa de regalo con una sonrisa exagerada. Feliz cumpleaños, hermanita. Te traje algo especial. La habitación se quedó en silencio mientras metía la mano en la bolsa y sacaba un kit de prueba de ADN de la marca 23Y. La confusión dio paso a la comprensión cuando Valeria volvió a hablar. Quizás esto demuestre que no perteneces aquí, dijo con una risa que no llegó a sus ojos. Siempre has sido tan diferente del resto de nosotros. ¿No sería gracioso descubrir que hay una razón? La sala se quedó en un silencio sepulcral. Sentí que el calor subía a mi cara mientras la crueldad de su regalo se registraba en todos los presentes. Aarón se movió protectoramente a mi lado. ¿Qué demonios, Valeria?, dijo en voz baja y enojada. Ella abrió los ojos con falsa inocencia. ¿Qué? Es solo un poco de diversión.
Todo el mundo se hace estas pruebas hoy en día, ¿verdad, mamá? Miré a mi madre, esperando que reprendiera a Valeria por el obvio insulto. En cambio, se veía pálida e incómoda, sus ojos moviéndose hacia mi padre. Es solo una broma, Sofía, dijo mi padre con rigidez. No seas tan sensible. Una broma, la voz de Aarón se alzó. Acaba de sugerir públicamente que Sofía no pertenece a su familia, y la estás defendiendo. Jessica se levantó. Creo que es hora de que ustedes tres se vayan. Perdóneme, dijo mi madre, ofendida. ¿Quién se cree que es? Soy alguien que realmente se preocupa por Sofía, respondió Jessica con calma, lo cual es más de lo que puedo decir de ustedes. La confrontación se intensificó rápidamente, con mi padre exigiendo respeto y Aarón y mis amigos formando un círculo protector a mi alrededor. Finalmente, el profesor Martínez intervino. Esta es la celebración de Sofía, dijo con firmeza. Creo que sería mejor si la respetaran lo suficiente como para irse ahora. Ya han dejado claro su punto. Después de un tenso enfrentamiento, mi familia finalmente se fue. Valeria se dio la vuelta en la puerta para lanzar un último dardo. Avísame que descubres cuando te hagas la prueba, gritó con una sonrisa burlona. Quizás descubras que perteneces a una familia que aprecia el arte. La puerta se cerró detrás de ellos y me derrumbé en una silla, con el kit de ADN todavía en mis manos. Lo siento mucho, dijo Aarón, arrodillándose a mi lado. No tenía idea de que vendrían. No es tu culpa, le aseguré, aunque las lágrimas amenazaban con derramarse. Me diste una fiesta hermosa. Mis amigos se unieron a mi alrededor, ayudando a salvar lo que quedaba de la noche. Abrimos más vino, pusimos música y finalmente logramos reír de nuevo. Pero el regalo de Valeria estaba sobre la mesa como una bomba de tiempo, imposible de ignorar por completo. Más tarde esa noche, mientras Aarón y yo yacíamos en la cama en nuestro apartamento, finalmente di voz a los pensamientos que arremolinaban en mi mente. ¿Y si tiene razón?, susurré en la oscuridad. ¿Y si no pertenezco? Aarón se apoyó en un codo. Sofía, escúchame. La familia no se trata solo de ADN o de sangre. Se trata de quien te ama, quien te apoya, quien ve tu valor. Según esa definición, esas personas de hoy, tus amigos, tu mentor, son más tu familia que las personas que comparten tu apellido. Pero ¿y si hay una razón por la que siempre me he sentido como una extraña? ¿Y si hay una verdad que he estado sintiendo toda mi vida? Entonces quizás es hora de averiguarlo, dijo suavemente. No por Valeria, no para demostrarle nada a tus padres, sino por ti misma. Mereces conocer tu propia historia. Le di vueltas a la idea en mi mente, sintiéndome a la vez aterrorizada y extrañamente liberada por ella. ¿Y si me hacía la prueba? ¿Qué revelaría? ¿Y por qué la broma de Valeria había causado una reacción tan extraña en mis padres? Si hago esto, dije lentamente, necesito estar preparada para lo que sea que pueda encontrar. Y estaré a tu lado, prometió Aarón, tomando mi mano. Lo que sea que descubras, lo enfrentaremos juntos. En ese momento, tomé mi decisión. Me haría la prueba de ADN, no porque Valeria lo hubiera sugerido burlonamente, sino porque tenía derecho a saber la verdad sobre mí misma. Después de 30 años de sentirme como una extraña en mi propia familia, quizás la ciencia podría proporcionar las respuestas que mis padres nunca tuvieron. Voy a hacerlo, dije con nueva determinación. Voy a descubrir quién soy realmente. Aarón apretó mi mano en la oscuridad. Esa es mi valiente Sofía. A la mañana siguiente, abrí el kit de prueba de ADN y seguí cuidadosamente las instrucciones. Mientras sellaba mi muestra de saliva en el tubo provisto, sentí una extraña mezcla de miedo y esperanza. Cualesquiera que fueran los resultados, al menos estaba tomando medidas en lugar de vivir con la incertidumbre. Envié la muestra esa tarde y luego comencé el largo proceso de espera, preguntándome qué verdades podría finalmente sacar a la luz mi ADN. El sitio web de la compañía decía que los resultados tardarían de 4 a 6 semanas en procesarse. Esas semanas se extendieron ante mí como una eternidad. Me sumergí en mi trabajo, aceptando proyectos independientes adicionales para mantener mi mente ocupada. Por la noche, a menudo me quedaba despierta imaginando varios escenarios de lo que los resultados podrían mostrar.
Sabes, lo que sea que diga la prueba no cambia quién eres, me recordó a Aarón una noche mientras preparábamos la cena juntos. De verdad no, respondí, cortando verduras con más fuerza de la necesaria. Si descubro que no estoy biológicamente relacionada con mi familia, eso cambia todo lo que creía saber sobre mí misma. Aarón tomó suavemente el cuchillo de mi mano. Explicaría algunas cosas, pero no borra tus experiencias ni tu identidad. Sigues siendo Sofía, la artista talentosa, la amiga leal, la mujer que amo. Sus palabras me consolaron, pero la incertidumbre siguió siendo una compañera constante durante el periodo de espera. 2 semanas después de enviar mi muestra, recordé la caja de la abuela Sara. En el caos que siguió a su muerte y a mi cumpleaños, la había olvidado por completo. Al día siguiente, conduje hasta su casa, que ahora se estaba preparando para la venta. Mi madre me había dado una llave para ayudar a sacar los artículos personales. La casa se sentía inquietantemente silenciosa sin la presencia de la abuela Sara. Motas de polvo bailaban en la luz del sol de la tarde que entraba por las ventanas mientras me dirigía a su dormitorio. El baúl de cedro estaba al pie de su cama, tal como lo había estado desde que tengo memoria. Levanté la pesada tapa, inhalando el familiar aroma a madera. Dentro había edredones cuidadosamente doblados, álbumes de fotos y varias cajas más pequeñas. Una caja de madera tenía mi nombre escrito en la parte superior con la elegante caligrafía de la abuela Sara. Llevé la caja a la mesa de la cocina y la abrí con manos temblorosas. Dentro había varios artículos, un trozo de papel de carta doblado, un pequeño paquete de fotografías atadas con una cinta descolorida y un gorro de punto de bebé amarillento. Desdoblé primero el papel de carta. Era una carta con la letra de la abuela Sara, fechada solo 3 meses antes de su muerte. Mi queridísima Sofía, comenzaba. Si estás leyendo esto, ya me he ido y hay cosas que necesitas saber. He llevado una carga de conocimiento durante muchos años, dividida entre la lealtad familiar y lo que creo que es correcto. Siempre has sido especial para mí, no solo por tu maravilloso espíritu, sino porque... La carta terminaba abruptamente allí, como si la hubieran interrumpido mientras escribía, o quizás había perdido el coraje para continuar. Mi corazón latía con fuerza mientras la dejaba a un lado y desataba la cinta alrededor de las fotografías. La primera foto mostraba a mi madre en una cama de hospital sosteniendo a un bebé recién nacido que supuse que era yo. Pero a diferencia de las expresiones de alegría en fotos similares con Valeria, el rostro de mi madre parecía tenso, casi temeroso. Mi padre estaba de pie junto a la cama, su expresión igualmente tensa. Pasé a la siguiente foto y fruncí el ceño confundida. Mostraba un recorte de periódico en lugar de una fotografía familiar. El titular decía, bebé secuestrada del Hospital Memorial. El artículo, fechado hace 28 años, solo 2 días después de mi fecha de nacimiento, describía la desaparición de una niña recién nacida de la sala de maternidad del hospital. Me temblaban tanto las manos que casi dejó caer las fotos restantes. Una mostraba a una joven pareja que no reconocí sosteniendo un cartel de bebé desaparecida con la foto de un infante y el nombre Lilia Ríos. La mujer tenía el pelo rojo, notablemente similar al mío. El último artículo en el paquete era una nota con la letra de mi abuela, pregúntale a Leonor sobre el 12 de junio y la enfermera Soto. El gorro de punto de bebé en el fondo de la caja era pequeño y blanco con una pequeña etiqueta cosida en el interior que decía Ríos, L, con tinta descolorida. Me quedé inmóvil en la mesa de la cocina, las implicaciones de estos artículos golpeándome con la fuerza de un golpe físico. ¿Podría ser posible? ¿Era yo la bebé desaparecida del artículo del periódico? ¿Había estado mi abuela tratando de decirme que no era una Reyes de nacimiento, sino una niña secuestrada? El pensamiento era tan extravagante, tan terrible, que mi mente inicialmente lo rechazó. Tenía que haber alguna otra explicación. Quizás estos artículos pertenecían a otra persona, y la abuela Sara había puesto por error mi nombre en la caja. Sin embargo, la fecha del secuestro coincidía demasiado con mi cumpleaños como para ser una coincidencia. Y explicaría tantas cosas, mis diferencias físicas con mi familia, la incapacidad de mi madre para mirarme a los ojos al hablar de mi primera infancia, las burlas de Valeria sobre que no pertenecía. Con cuidado, volví a poner todo en la caja y me la llevé, mis pensamientos acelerados. De vuelta en nuestro apartamento, le mostré todo a Aarón. Esto es increíble, dijo después de examinar cada artículo.
Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, deberíamos intentar verificar esta información. Durante los días siguientes, Aaron me ayudó a investigar el secuestro mencionado en el recorte de periódico. Encontramos varios artículos archivados en línea sobre el caso de la bebé Lilia Ríos, secuestrada del Hospital Memorial hace 28 años. El caso había recibido una cobertura mediática significativa en ese momento, pero finalmente se enfrió cuando los investigadores agotaron todas las pistas. Los artículos incluían fotos de los padres devastados, Ricardo y Patricia Ríos. Mirar la imagen de Patricia Ríos era como ver una versión mayor de mí misma. El mismo cabello rojo, la misma forma de ojos, incluso gestos similares, a juzgar por las entrevistas en vídeo que encontramos en línea. El parecido es sorprendente, admitió Aaron mientras veíamos un clip de noticias de hace 20 años donde los Ríos hacían un llamado para obtener información en el cumpleaños de su hija desaparecida. ¿Pero por qué mis padres, mi madre, harían algo así?, susurré, todavía luchando por aceptar la posibilidad. Es estricta y emocionalmente distante, pero una secuestradora. Todavía no conocemos la historia completa, advirtió Aaron. Esperemos los resultados del ADN antes de sacar conclusiones definitivas. 3 semanas después de iniciar el periodo de espera, recibí un correo electrónico inesperado de la compañía de pruebas de ADN. Solicitaba que llamara a su línea de servicio al cliente con respecto a mi muestra. Cuando lo hice, un representante me explicó que habían encontrado algunos resultados inusuales que querían discutir más a fondo. ¿Inusuales cómo?, pregunté, mi corazón acelerado. No estoy autorizado a discutir detalles específicos por teléfono, dijo el representante con cuidado, pero a nuestra consejera genética le gustaría programar una consulta por vídeo con usted lo antes posible. Programé la cita para el día siguiente, y luego caminé por nuestro apartamento durante horas, demasiado ansiosa para dormir o comer. Aaron se quedó despierto conmigo, ofreciéndome tranquilidad cuando podía, y compañía silenciosa cuando las palabras fallaban. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para la videollamada con la consejera genética, sonó mi teléfono. Era Valeria. Sofía, dijo sin preámbulos, su voz inusualmente urgente. ¿Ya recibiste los resultados de tu ADN? Todavía no, respondí con cautela. ¿Por qué? Creo que deberías cancelar esa prueba. Fue una broma estúpida y lo siento. Su repentina disculpa después de años de burlas inmediatamente levantó mis sospechas. ¿Por qué la cancelaría ahora? Ya están procesando mi muestra. Mira, solo confía en mí en esto. Cancélala y te devolveré el dinero. No vale la pena el problema. ¿De qué tienes miedo que encuentren, Valeria?, pregunté directamente. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Nada. Solo creo que estas pruebas son invasivas de la privacidad y a menudo inexactas. He estado leyendo sobre eso. ¿Desde cuándo te importa mi privacidad? Bien, espetó, volviendo a su tono habitual. Haz lo que quieras. Solo no vengas a llorar cuando no te guste lo que descubras. Colgó sin decir una palabra más. Su llamada me dejó más convencida que nunca de que había algo significativo por descubrir. Compartí la conversación con Aaron. Ella sabe algo, estuvo de acuerdo él. Y está preocupada de que salga a la luz. Esa tarde, tuve mi consulta por vídeo con la consejera genética, una mujer de rostro amable llamada Dra. Ramos. Explicó que habían encontrado algunas anomalías en mis resultados que justificaban una discusión más a fondo. Señorita Reyes, nuestro análisis no indica ninguna relación genética entre usted y los miembros de la familia listados en su perfil, Leonor y Tomás Reyes. Aunque había comenzado a sospechar esto mismo, escucharlo declarado tan clínicamente me provocó una conmoción. ¿Quiere decir que no son mis padres biológicos? Eso es correcto, confirmó la doctora Ramos suavemente. No hay evidencia genética que sugiera una relación de padre-hijo. ¿Hay más?, pregunté, sintiendo que estaba ocultando algo. Ella dudó. Nuestra base de datos ha identificado una posible coincidencia familiar con otro usuario. Los marcadores genéticos sugieren una relación de padre-hijo. ¿Le gustaría que le proporcionara esa información? Se me secó la boca. Sí, logré decir. Por favor. El nombre del usuario es Patricia Ríos.
Según nuestros registros, ha estado usando nuestro servicio para buscar coincidencias genéticas con su hija desaparecida durante más de 5 años. Patricia Ríos, el nombre de los artículos de periódico, la madre de la bebé secuestrada, mi madre biológica. Hay un equipo legal que trabaja con casos como el suyo, continuó la doctora Ramos, su voz pareciendo venir de muy lejos. Con su permiso, me gustaría ponerlos en contacto con usted. Asentí aturdida, apenas procesando sus palabras. Después de que terminó la llamada, me senté inmóvil, mirando la pantalla en blanco hasta que Aarón tocó suavemente mi hombro. Sofía, ¿qué dijeron? Cuando finalmente encontré mi voz, las palabras que salieron sonaron extrañas y distantes, como si otra persona las estuviera diciendo. Creo que fui secuestrada de bebé, y creo que mis padres, los Reyes, fueron quienes lo hicieron. Los días siguientes pasaron en un torbellino de correos electrónicos, llamadas telefónicas y noches de insomnio. La compañía de ADN me puso en contacto con Daniel Herrera, un abogado especializado en casos de reunificación familiar. Explicó que la compañía ya había notificado a los Ríos sobre la posible coincidencia, siguiendo su obligación legal en casos de personas desaparecidas. Están comprensiblemente conmocionados y esperanzados, me dijo durante nuestra primera llamada. Han estado buscando a su hija durante 28 años. La revelación de que mis padres biológicos nunca habían dejado de buscarme me hizo llorar. Había pasado mi vida sintiéndome no deseada cuando en realidad había sido desesperadamente deseada por una familia que nunca supe que existía. Daniel me aconsejó que antes de que pudiera tener lugar cualquier reencuentro, necesitábamos abordar las implicaciones legales de la situación. Esto significaba confrontar a los Reyes, mis padres, o las personas que siempre había creído que eran mis padres. Dada la naturaleza sensible de esta situación, recomiendo organizar una reunión con todas las partes presentes, sugirió Daniel. Podemos presentar la evidencia de ADN y discutir los próximos pasos en un entorno controlado. ¿Serán arrestados?, pregunté, dividida entre la ira por su aparente engaño y un persistente y confuso apego a la única familia que había conocido. Eso lo determinará la policía, explicó Daniel. Mi papel es facilitar que la verdad salga a la luz y ayudarte a navegar el proceso de conexión con tu familia biológica, si eso es lo que decides hacer. Después de mucha discusión con Aarón y Daniel, decidí solicitar una reunión familiar en casa de mis padres. Llamé a mi padre y, sin revelar el motivo, le pedí que tanto él como mi madre, así como Valeria, estuvieran presentes ese sábado por la tarde. ¿Pasa algo?, preguntó, sonando preocupado. Solo necesito discutir algo importante con todos ustedes, respondí con cuidado, manteniendo mi tono neutral. Estaremos aquí, prometió. El día de la reunión, Aarón y yo llegamos a la casa de los Reyes 15 minutos antes. Daniel Herrera llegaría por separado con un representante de la compañía de ADN y el expediente del caso. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó Aarón mientras estábamos sentados en el coche fuera de la familiar casa de 2 pisos donde había crecido. Miré la casa, viéndola con nuevos ojos. Me habían traído aquí de bebé, recién salida del hospital donde de alguna manera me habían tomado de mis verdaderos padres. ¿Había sido toda mi infancia construida sobre un crimen terrible? No creo que nadie pueda estar listo para esto, admití. Pero necesito saber la verdad. Toda. Aarón apretó mi mano. Pase lo que pase ahí dentro, recuerda que no estás sola. Entramos a la casa para encontrar a mis padres sentados rígidamente en la sala de estar. Valeria aún no había llegado. Sofía, Aarón, nos saludó mi madre con una cortesía forzada. ¿Cuál es este asunto importante que necesitas discutir? Me gustaría esperar a que llegue Valeria, si no les importa, respondí, sentándome en el sofá frente a ellos. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Mi padre miraba su reloj repetidamente mientras mi madre jugueteaba con su collar de perlas, un hábito nervioso que había observado durante toda mi infancia. Cuando sonó el timbre, mi padre se levantó para abrir. Su expresión cambió de expectativa a confusión cuando vio a Daniel Herrera de pie allí en lugar de a Valeria. ¿Tomás Reyes?, preguntó Daniel profesionalmente. Soy Daniel Herrera, abogado. Creo que su hija Sofía me está esperando. Mi padre se volvió hacia mí, su rostro palideciendo. Sofía, ¿de qué se trata esto? Antes de que pudiera responder, el coche de Valeria entró en el camino de entrada. Entró momentos después, quedándose helada cuando vio la reunión.
¿Qué está pasando?, exigió, mirando de mí a nuestros padres y a Daniel. Por favor, todos, tomen asiento, sugirió Daniel con calma. Represento a Sofía en un asunto concerniente a su identidad y parentesco. Mi madre emitió un pequeño sonido ahogado. Las manos de mi padre comenzaron a temblar. Valeria permaneció de pie, sus ojos moviéndose entre ellos. Quizás debería explicar, señora Reyes, continuó Daniel cuando nadie habló, sobre el Hospital Memorial hace 28 años. El rostro de mi madre perdió todo color. Mi padre se movió a su lado, colocando un brazo alrededor de sus hombros. No sé de qué está hablando, susurró ella, pero sus ojos contaban una historia diferente. Daniel abrió su maletín y sacó varios documentos. Tenemos los resultados de una prueba de ADN que confirma que Sofía no está biológicamente relacionada con usted ni con el señor Reyes. Puso el informe sobre la mesa de café. También tenemos evidencia que la conecta con Ricardo y Patricia Ríos, cuya hija recién nacida fue secuestrada del Hospital Memorial el 12 de junio, hace 28 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Observé cómo las expresiones de mis padres cambiaban de conmoción a miedo y a resignación. Valeria parecía que iba a vomitar. Tú lo sabías, le dije, dándome cuenta. Por eso me diste ese kit de ADN como una broma. Estabas tratando de asustarme para que nunca me hiciera una prueba. No lo sabía con certeza, respondió Valeria, su voz apenas audible. Los escuché discutir sobre eso cuando tenía 16 años. Mamá estaba preocupada de que alguien notara lo diferente que te veías. Papá dijo que nadie haría la conexión. Me volví hacia mis padres, las personas que me habían criado. ¿Es verdad? Me sacaron del hospital. Después de un largo momento, mi padre asintió lentamente. Leonor, le dijo a mi madre, se acabó. Tenemos que decir la verdad. Mi madre comenzó a llorar en silencio. Mi padre respiró hondo antes de volver a hablar. Leonor tuvo un aborto espontáneo 3 meses antes de que nacieras, explicó, su voz hueca. Era nuestro segundo hijo. Cayó en una profunda depresión. Los médicos estaban preocupados por su estado mental. Hizo una pausa, luchando por continuar. Era voluntaria en el Hospital Memorial, en la sala de maternidad. Volvía a casa y hablaba de los bebés, especialmente de una niña pelirroja que le recordaba a su propia madre. Mi madre levantó su rostro bañado en lágrimas. No lo planeé, insistió. Ese día, la guardería tenía poco personal. La bebé de los Ríos, estaba sola. La estaba sosteniendo, consolándola, y algo se rompió dentro de mí. No pude volver a dejarla. No pude irme sin ella. ¿Así que simplemente la tomaste? ¿Me tomaste a mí?, pregunté, mi voz elevándose con incredulidad. Íbamos a devolverte, dijo mi padre débilmente. Pero luego pasaron los días y todo estaba en las noticias, y supimos que iríamos a prisión. Nos convencimos de que podíamos darte una buena vida, que estábamos salvando la vida de Leonor al quedarnos contigo. Me robaron de mis verdaderos padres, dije, la enormidad de su crimen abrumándome. Me han estado buscando durante 28 años. Se perdieron toda mi infancia. Nosotros somos tus verdaderos padres, gritó mi madre. Te criamos. Te amamos. ¿Amarme?, repetí incrédula. Siempre me han tratado como si fuera menos que Valeria. Nunca han apoyado mis decisiones ni han mostrado un interés genuino en mi vida. Eso no es verdad, protestó débilmente. Si es verdad, interrumpió Valeria, sorprendiendo a todos. Siempre me han favorecido y han tratado a Sofía de manera diferente. Solía pensar que era porque me amaban más a mí, pero ahora me pregunto si fue por su culpa. Daniel se aclaró la garganta. Debo informarles que los Ríos han sido notificados de la coincidencia de ADN. Han esperado mucho tiempo este momento. ¿Están aquí?, preguntó mi madre, mirando con temor hacia las ventanas. Todavía no, respondió Daniel. Pero han expresado un fuerte deseo de conocer a Sofía, y habrá consecuencias legales que abordar. Este caso nunca se cerró. Mi padre se desplomó en su silla. Cooperaremos plenamente, dijo, sonando completamente derrotado. Nunca quisimos causar tanto dolor.
Pero lo hicieron, dije, las lágrimas finalmente brotando. Le causaron dolor a mis padres biológicos que perdieron a su bebé. Y me causaron dolor a mí, haciéndome sentir como una extraña en mi propia casa, nunca estando a la altura. Valeria se movió para sentarse a mi lado, un gesto de apoyo sin precedentes. Lo siento, susurró. Por todo. Por saber que algo andaba mal y nunca decir nada, por todas las bromas crueles. En ese momento, mientras la verdad finalmente emergía en esa sala de estar donde había pasado tantas horas infelices, sentí una extraña mezcla de dolor y alivio. El misterio de por qué nunca había encajado del todo se había resuelto. Pero la solución abría una puerta a un nuevo futuro inexplorado y a una familia que aún tenía que conocer. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté a Daniel, sintiéndome repentinamente agotada. Ahora contactamos a las autoridades, respondió suavemente. Y cuando estés lista, a los Ríos les gustaría conocerte. Mientras estas palabras flotaban en el aire, llamaron a la puerta. Todos nos quedamos helados, mirándonos unos a otros con interrogación. ¿Esperas a alguien más?, le preguntó Aaron a Daniel. No, respondió, revisando su teléfono. Pero parece que los Ríos estaban demasiado ansiosos para esperar los arreglos formales. Han rastreado esta dirección. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras Aaron iba a abrir la puerta. De pie en el umbral había una pareja de unos 60 años, una mujer con el cabello rojo descolorido y un hombre alto con ojos amables. Me miraron y en sus rostros vi mis propios rasgos reflejados por primera vez en mi vida. Lilia, susurró la mujer, usando un nombre que nunca me habían llamado, pero que siempre había sido mío. La habitación se quedó en silencio mientras Patricia y Ricardo Ríos entraban, sus ojos sin apartarse de mi rostro. La mano de Patricia temblaba mientras la levantaba a medio camino hacia mí, como si temiera que pudiera desaparecer si se acercaba demasiado rápido. Tienes los ojos de mi madre, dijo suavemente. Siempre le dije a Ricardo que nuestra bebé tendría esos ojos. Me quedé helada, incapaz de procesar el torrente de emociones que me recorría. Aquí estaban las personas que me habían creado, que me habían perdido, que nunca habían dejado de buscar. Su dolor y esperanza eran palpables, suspendidos en el aire entre nosotros como algo físico. Leonor Reyes, mi madre, la mujer que me había criado, soltó un pequeño sollozo y se derrumbó aún más en los brazos de Tomás. El sonido rompió el hechizo y encontré mi voz. No estoy segura de cómo llamarme en este momento, admití. He sido Sofía Reyes toda mi vida, pero ustedes me llamaron Lilia. Ricardo Ríos sonrió amablemente. Puedes llamarte como te sientas cómoda. Solo queremos conocerte. Daniel Herrera se aclaró la garganta. Quizás deberíamos darles a todos un poco de espacio. La policía necesitará declaraciones de todas las partes, y hay asuntos legales que abordar. Las siguientes semanas fueron un torbellino de entrevistas policiales, consultas legales y conversaciones emocionales. La evidencia contra los Reyes era sustancial, los resultados de ADN, la caja de pistas de la abuela Sara y, finalmente, su propia confesión. Fueron arrestados pero liberados bajo fianza en espera del juicio. Durante una de las entrevistas de investigación, surgió la historia completa. Leonor había sido voluntaria en el hospital mientras luchaba contra la depresión posparto después de su aborto espontáneo. Había formado un apego a mí, una recién nacida con cabello rojo como su madre, y había convencido a una enfermera comprensiva llamada Soto para que le permitiera un acceso especial a la guardería. En ese fatídico día, la enfermera Soto había dejado a Leonor sola conmigo por solo un minuto, y Leonor había tomado la decisión impulsiva de llevarme a casa. Tomás, al llegar a recogerla de su turno de voluntariado, se había sorprendido, pero finalmente fue cómplice, alejándose con una bebé robada y creando un nuevo certificado de nacimiento a través de un contacto en los registros del condado. El papel de Valeria en el engaño también se hizo más claro. A los 16 años, había escuchado a sus padres discutir sobre qué hacer a medida que yo crecía y me volvía visiblemente más diferente a ellos. En lugar de exponer la verdad, la había internalizado como una ventaja secreta sobre mí, usándola para alimentar sus bromas crueles mientras se aseguraba de que nunca me volviera demasiado curiosa sobre mis orígenes. Tenía miedo, admitió Valeria durante una difícil conversación en el apartamento de Aaron y mío. Miedo de lo que le pasaría a nuestra familia si la verdad salía a la luz. Y luego se convirtió en un hábito, este poder que tenía sobre ti sin que tú siquiera lo supieras.
¿Alguna vez consideraste cómo me sentía yo?, le pregunté. Siendo tratada como una extraña toda mi vida. Ella bajó la mirada. Estaba celosa, aunque no lo creas. Aunque me favorecían, estaban obsesionados contigo de una manera diferente. Siempre preocupados por ti, siempre observándote. No entendí por qué hasta que los escuché discutir esa noche. A medida que avanzaba el caso legal contra los Reyes, comencé el delicado proceso de conocer a los Ríos, mis padres biológicos. Empezamos con visitas cortas, generalmente con Aarón presente como apoyo moral. Respetaban mis límites, nunca presionando por más de lo que estaba dispuesta a dar. Patricia me mostró álbumes de sus fotografías familiares. Me vi en sus rasgos y en el cabello rojo de su hermana, en la forma de las manos de mi abuelo. Eras nuestro bebé milagro, me dijo una tarde mientras estábamos sentados en su soleada sala de estar. Intentamos durante años tener un hijo. Cuando finalmente llegaste, fue el día más feliz de nuestras vidas. Y luego el peor, agregó Ricardo en voz baja, cuando fuimos a la guardería y ya no estabas. Me mostraron mi habitación de bebé, preservada durante 28 años con la esperanza de mi regreso, las paredes amarillas, las mariposas pintadas a mano, la cuna que se había convertido en una cama a medida que pasaban los años, pero que nunca fue desmantelada. Tuvimos una hija llamada Carolina 4 años después de que te llevaran, explicó Patricia. Tu hermana. Creció sabiendo de ti. Cada año, en tu cumpleaños, soltábamos un globo con tu foto y un mensaje. Conocer a Carolina fue surrealista. Una hermana que nunca supe que existía, 4 años menor que yo, pero en algunos aspectos más madura. Había crecido a la sombra de mi ausencia, moldeada por padres que llevaban un profundo dolor junto a su amor por ella. Solía estar celosa de ti, confesó durante nuestro primer almuerzo juntas. La hija desaparecida que nunca dejaron de buscar. Pero ahora, solo me alegro de que te hayan encontrado. A medida que se acercaba la fecha del juicio de Leonor y Tomás Reyes, me enfrenté a una decisión difícil. El fiscal quería que testificara sobre mi infancia, que detallara la negligencia emocional que había caracterizado mi crianza. Parte de mí quería justicia, quería que enfrentaran las consecuencias por robarme de mi verdadera familia. Pero otra parte reconocía la complejidad de la situación. La salud mental de Leonor claramente había sido frágil después de su aborto espontáneo. Tomás había estado tratando de proteger a su esposa. Sus acciones eran inexcusables, pero nacidas de la desesperación más que de la malicia. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Aarón mientras discutíamos mis opciones. No sé si podré perdonarlos alguna vez, admití. Pero enviarlos a prisión por décadas no deshará lo que pasó. No me devolverá esos años con los Ríos. Al final, trabajé con el fiscal para llegar a un acuerdo. Los Reyes se declararían culpables de secuestro y falsificación de registros, pero con mi declaración sobre el cuidado que me brindaron a pesar de sus defectos, recibieron sentencias reducidas, 8 años para Leonor, 5 para Tomás, con posibilidad de libertad condicional. Valeria no enfrentó cargos penales, pero tuvo que someterse a terapia y servicio comunitario por su papel en la ocultación de conocimiento de un delito. Nuestra relación siguió siendo complicada, pero la honestidad entre nosotras creó la posibilidad de algo más saludable que lo que había existido antes. A lo largo de esta conmoción, el arte siguió siendo mi ancla. Comencé una nueva serie de pinturas explorando temas de identidad, pérdida y renacimiento. Cuando una galería prominente me ofreció una exposición individual, la titulé Encontrada, navegando una identidad robada. En la noche de la inauguración, tanto los Ríos como Aarón estaban orgullosos a mi lado. Los Reyes, esperando su sentencia, no pudieron asistir, pero Valeria vino, parada torpemente en la periferia hasta que la invité a unirse a nosotros. La pieza central de la exposición era un gran tríptico. El primer panel mostraba a un bebé solo en una guardería de hospital. El segundo representaba a una joven dividida entre dos mundos, dos familias. El panel final mostraba a la misma mujer completa de nuevo, rodeada de círculos de conexión expandidos, una representación visual de mi viaje hacia la integración de mi identidad fragmentada. Estoy muy orgullosa de ti, dijo Patricia, apretando mi mano mientras estábamos frente al tríptico. Has transformado algo doloroso en algo hermoso. Eso es lo que hace el arte, respondí. Nos ayuda a darle sentido al caos. A medida que pasaban los meses, gradualmente encontré mi equilibrio en esta nueva realidad.
Comencé a usar ambos nombres, Sofía Lilia, como un puente entre mi pasado y mi presente. Los ríos respetaron mi necesidad de mantener aspectos de la identidad que había construido durante 30 años, incluso mientras abrazaba la verdad de mis orígenes. La curación no fue lineal. Hubo días en que la ira me abrumaba, ira hacia los reyes por robar mi vida, hacia Valeria por su crueldad, incluso hacia mi abuela Sara por no revelar lo que sabía antes. Hubo momentos en que me sentí como una extraña para mí misma, atrapada entre dos nombres, dos familias, dos narrativas. Pero lentamente, surgió una nueva comprensión. La familia, me di cuenta, no estaba determinada únicamente por la sangre o la crianza. Era algo que podíamos elegir activamente, construir activamente. Aarón lo demostraba a diario con su apoyo inquebrantable. Mis amigos que estuvieron a mi lado durante la atención de los medios y los procedimientos legales lo mostraron a través de su lealtad. Los ríos lo demostraron con su paciencia mientras construíamos nuestra relación, sin exigir nunca que los llamara mamá y papá, pero atesorando cada paso hacia la conexión. Incluso los reyes, a pesar de su terrible crimen, a su manera imperfecta, habían elegido hacerme su familia. Sus acciones eran imperdonables. Sin embargo, de alguna manera me encontré avanzando hacia una forma compleja de perdón. No por ellos, sino por mi propia libertad de la carga del odio. Hoy vivo en un mundo expandido en lugar de disminuido por la verdad. Mantengo contacto con ambas familias, estableciendo límites donde es necesario, pero permitiendo que el amor fluya donde pueda. Aarón y yo estamos comprometidos, planeando una boda que de alguna manera acomodará esta complicada red de relaciones. La historia de mi identidad continúa evolucionando. Pero por primera vez, soy la autora de esa historia. Escribiéndola con pleno conocimiento de su comienzo y con esperanza en sus futuros capítulos. Si mi experiencia me ha enseñado algo, es que la verdad, por dolorosa que sea, ofrece liberación. El mismo ADN que reveló mi identidad robada también me conectó con mis raíces biológicas, expandiendo en lugar de limitar quién podría llegar a ser. La luz proyectada sobre secretos largamente ocultos, aunque inicialmente cegadora, finalmente iluminó un camino hacia adelante que no podría haber imaginado. No podemos cambiar nuestro pasado, pero podemos elegir cómo lo integramos en nuestro presente. Podemos decidir qué lazos fortalecer, cuáles soltar y qué nuevas conexiones forjar. En esa elección reside nuestra verdadera identidad, no fijada por el nacimiento o las circunstancias, sino creada continuamente a través de cómo respondemos incluso a las verdades más difíciles. Si alguna vez has cuestionado tu lugar en el mundo o te has sentido como un extraño en tu propia historia, sabe que no estás solo. Nuestro sentido de pertenencia no es dictado por otros. Es algo que cultivamos viviendo auténticamente y rodeándonos de aquellos que nos ven y valoran como realmente somos.